la importancia de tener una cobertura espiritual como un principio de autoridad. Y desde ya la semana pasada le estaba dando orden a esto, y yo dije desde ayer en la mañana, esta va a ser la palabra, porque yo sé que Dios es bueno y enseña a su pueblo la necesidad que tenemos nosotros de estar bajo cobertura espiritual. Amén. Les voy a leer una anécdota. Había una vez un poderoso rey que tenía 3 hijos. Dudando sobre quién debía sucederle en el trono, envió a cada uno de ellos a gobernar a un territorio durante 5 años, al término del cual deberían de venir a su padre para mostrarle sus logros. Así se marcharon los 3 hijos de este rey, cada uno a lugares diferentes, contentos, alegres por poder ejercer su liderazgo como rey. Pero al llegar descubrieron decepcionados que tan solo se trataba de pequeñas chocitas con un pequeño grupo de aldeanos, en las que ni siquiera había un castillo. Uno de ellos dijo: seguro que a mis hermanos se les ha dado reinos mayores, pero le voy a demostrar a mi padre que puedo ser un gran rey. Se dijo a sí mismo el mayor. Y juntando a los pocos habitantes de las chocitas, les enseñó el arte de las guerras, el arte de pelear, el arte de la defensa y del ataque, para formar un pequeño ejército y conquistar a las chozas vecinas, a las aldeas vecinas. Así su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los 5 años se había multiplicado 100 veces la extensión que le habían dado. Orgulloso, el joven príncipe reunió a los primeros aldeanos y viajó junto a su padre para demostrarle lo que había hecho. Y decía entre sí: seguro que a mis hermanos se les ha dado reinos mayores. Sin duda mi padre quiere probar si puedo ser un gran rey. Esto ya pensó el mediano. Lo mismo que pensó el grandote, dijo el mediano: seguro que a todos les dio un gran reino, y a mí me dio un pequeño lugar. Desde ese momento, cuando el mediano llegó, él empezó a la construcción del mayor de los palacios. Mientras el mayor les enseñó el arte de la guerra, el mediano les enseñó a construir un gran palacio. Y tras 5 años de duro trabajo, había ya un magnífico palacio que sobresalía sobre las aldeas. Satisfecho, el joven príncipe, junto a su padre, presentó a los aldeanos y diciéndole: papá, he construido un gran castillo. El tercero, el más pequeño, dijo, cuando estaba en sus pequeñas chocitas: seguro que a mis hermanos se les ha dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe ser importante para mí. Y el tercero, el más pequeñito, decidió preocuparse para que nada les faltara. Durante sus 5 años de reinado, la aldea no cambió mucho. Era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras, cosas por aquí y por allá. Aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe, lo acompañaron junto para que fuera a entregar cuentas a su rey. Los 3 hermanos fueron recibidos con alegría, con bombo y platillo. El mayor con su gente, el mediano con su gente y el pequeño con su gente. En esta gran fiesta de coronación, alguien tenía que ser coronado. Pero cuando llegaron ante su padre el rey, y cada uno quiso contar la hazaña que debían hacerle merecedor del trono, el rey no les permitió que hablaran ellos. El rey les dijo: ¿qué hicieron? Y cada uno de los hijos iba a
decir, yo hice esto, yo hice lo otro. Yo, no hablen ustedes, que hablen la gente que ustedes traen. Así los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas. Los aldeanos del hijo mayor le dijeron: rey, estas son las cicatrices de las grandes batallas y guerras, de las conquistas. Conquistamos aldeas. El sufrimiento que les había originado al extender el reino. El hermano mayor sería un gran, temible, fuerte y poderoso, y se sentían orgullosos de él. Ahora le tocaba hablar los súbditos del hermano mediano, y le contaron al rey. Bajo el liderazgo del príncipe, habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio. Sin duda sería un gran rey, capaz de los mayores logros, y se sentían orgullosos de él. Finalmente hablaron los súbditos del más pequeño. Contaron lo felices que habían sido junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Como probablemente no era el gran rey que todos esperaban, y ellos le tenían un gran afecto a su rey. Pidieron al rey que al menos siguiera en sus villas de ellos, en sus chocitas. Rey, te pedimos que este rey siga con nosotros. Cuando acabaron las narraciones, todos se preguntaban: ¿a quién le va a dejar el reinado el rey al escuchar a los tres grupos? ¿Quién estaría mejor preparado para ejercer tanto poder? Y indeciso el rey por quién elegir, les dijo, mandó a llamar a uno. Y le dijo a este asesor, a este hombre que le tenía confianza el rey: ¿sabes qué? Yo tengo dudas a quién dejar el reinado. Y le hace una pregunta a él: si tú hubieras tenido que vivir estos 5 años en una de esas 3 villas, chozas, ¿cuál hubieras elegido? Todos sus asesores que les hizo esta pregunta prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa. Por muy impresionados que estuvieran por las hazañas de los hermanos mayores, el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes. Pues la grandeza de los gobernantes se mide por el afecto de sus pueblos y no por el tamaño de sus castillos y riquezas. Hoy vamos a hablar de la autoridad. Iglesia, todos anhelamos tener una autoridad sobre nuestras finanzas, sobre nuestras pasiones, sobre nuestras tristezas. Todos anhelamos tener autoridad y ser gobernantes o reyes. Todos. Nos encanta mandar. No hay ni un amén. Nos encanta mandar. Puras mujeres. Va para hombres. Nos encanta mandar hombres. Y es el deseo de Dios que tú gobiernes. Es el deseo de Dios que tengas autoridad sobre tu esposa. Es el deseo de Dios que el hombre tenga autoridad sobre su esposa. Es el deseo de Dios que tengas autoridad en tu liderazgo. Es el deseo de Dios que tengamos autoridad sobre el espíritu enemigo que está en nuestras vidas. Dios anhela darte autoridad. Pero esta mañana quiero hablarte de esta autoridad. Nadie puede tener autoridad si no tiene una autoridad sobre él. Y aún menos si la tenemos y no la obedecemos.
tener autoridad. Pero en la Biblia, ninguna autoridad pone Dios en alguien que no está bajo una autoridad. Y al hablar de la autoridad tenemos que hablar de la autoridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Una autoridad dada por su Padre, su nombre, Jehová de los ejércitos. Amén. Mi autoridad dada por Dios, nuestra autoridad que Dios nos ha dado, debe reflejar en la felicidad de quienes tú tienes a tu cargo. Una autoridad espiritual, una excelente autoridad, se debe reflejar en la felicidad de aquellos en que Dios nos ha dado a nuestro cargo. No debe reflejar una tristeza y molestia por autoritarismo de quienes, aquellos sin una autoridad espiritual, solo manejan, solo gobiernan y no mantienen al pueblo, a los que Dios les ha entregado, en alegría, sino en rebeldía. Esta autoridad de iglesia no se nos da para subyugar o para manipular sobre quienes Dios nos ha dado que lo cuidemos, sino que la autoridad Dios nos los ha dado para servir. Repito, la autoridad que Dios me ha dado, no me la ha dado para subyugarnos, para manipular, sino que me la ha dado para servir. Y esa es la autoridad que Dios te va a dar, que te está dando, te va a dar. Solamente necesitas entender cuál es el principio de tu autoridad, de dónde viene, para qué te la da, a quién se la da, el propósito. Y empezaremos por definir la palabra autoridad, que se define como poder legítimo. Las autoridades que tenemos se lo da un poder legítimo, es un poder legítimo dado por una votación o dado por alguien que le dijo: tú serás el subsecretario, tú serás fulano de tal. Es que es una autoridad que delegó. ¿Y por qué hemos perdido nosotros autoridad sobre nuestras vidas? ¿Por qué hemos perdido autoridad en la familia? Y quiero llevarte a la Biblia, a la palabra. Génesis 2, 15, 17. Génesis 2, 15, 17. Y vean qué dice la palabra. ¿Están allí? Amén. Si alguien no encuentra Génesis. Es que vamos a tener que mandarlo a Daniel primero. Están en Apocalipsis. No, yo sé que en casa de oración todo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Repita conmigo: para trabajar. Es una orden. Repita conmigo: trabajar es una orden. ¿A quién se lo dijo? Y le mandó Jehová al hombre diciendo, y otra vez mandó, de todo árbol del huerto podrás comer. Otra instrucción, una autoridad que te dice: trabaja, labra, de eso vas a vivir, y no vayas a querer ni siquiera intentar comer de este árbol. ¿Del árbol de qué? Del bien y del mal.
Y dice la palabra, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La desobediencia trae muerte. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? ¿Cuántos obedientes hay? Ya mirado que se escucha, ¿cuántas mujeres obedecen a su esposo? Gritan más fuerte las que no tienen esposo. No, las que tienen esposo, ¿cuántas obedecen a su esposo? También, no, yo estoy diciendo que no, pero cuando está aquí físicamente está el problema, dice Gonzalo, ¿no? Dios delega autoridad al primer Adán. Él estaba bajo autoridad y debía dirigir, debería guiar, debería enseñar. Adán le dijo: todo puedes comer, pero de este árbol, de esta manzana, no, porque si lo comes ciertamente morirás. La orden, autoridad, diciéndole: no comas. Y Dios le dio una autoridad al hombre para que enseñara, para que dirigiera, para que guiara a su gran iglesia, a Eva. Su único miembro era Eva. Y antes de desobedecer a Dios, Eva era muy obediente. Eva, vamos a comer esto. Y corría Eva. Eva era muy obediente. El único que te incita a desobedecer se llama Satanás. Aquel hombre o mujer que se atreve a desobedecer a la autoridad dada por Dios es incitado por Satanás mismo, que lo convence, que lo asedia, y al final logra codiciar y ver y tomar Eva lo que le había prohibido a su marido. Y Eva dijo: ay, qué rico es esta manzana. Y se lo entrega a su marido. Mi amor, mi vida, mi cielo. Las mujeres sin autoridad son tremendas. Las mujeres lo que anhelan es no tener autoridad porque son criminales. Y el hombre sin autoridad son armas letales. Por eso no les gusta colocarse bajo autoridad. ¿Qué hubiera dicho Eva? Mi amor, me anda hablando la culebra. Que yo coma del fruto. ¿Cómo lo ves, mi querida? No. Le hizo caso a Satanás. Comió y se lo dijo: mi amor, mi vida, está bien rico así de delante. Cuidado con una mujer, sin Dios, pero yo estoy ante hijas de Dios, que le dicen sí a su esposito: sí, mi amor, sí, mi vida, lo que quieran. Satanás se revela contra todo tipo de autoridad y trata que todo hombre y mujer así lo hagan. Su nombre de Satanás es rebelión, rebelde. Se opone a los principios y propósitos de Dios. Vamos a ofrendar para esto. No. Bueno, basta, que lo den. Rebelde. Vamos a hacer esta actividad. No.
es rebelde. Y si lo hace molesto. Génesis 3, 1, 6, vean que dice la palabra. Pero la serpiente era astuta. Repitan conmigo, la serpiente era. Lo tengo aquí. A ver, mujeres, la serpiente era. Amén. Y muchos dicen, me va a hacer algo, me va a picar. La mujer era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, escucha bien, con que Dios, ¿saben qué hace Satanás? Te hace creer que Dios no tiene poder, te hace creer, te miente, que Dios no puede con tu problema, que Dios no es Dios y no puede darte el anhelo, el deseo de tu corazón. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Las mujeres saben. Todas las mujeres saben lo bueno y lo malo. Lo dicen de memoria. Lo recitan. Son inteligentes. Gracias a Dios por la vida de las hijas de Dios de casa oración. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y al árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mujeres de Dios, ¿saben cómo entra el pecado? Primero se ve, luego se codicia y luego se toma. Deja de estar mirando a William Levy o mirar a tu marido. ¿Cómo es posible que la gente cristiana, los hermanitas en Cristo, pura telenovela, donde están ahí puros? Mira a tu marido, mandar a hacer ejercicio. Vio, codició y lo tomó. El pecado tiene esa fase. Ay, es que no hago bien. Bien lo viste. Bien lo codiciaste. Y luego, venga, se pasó a reír. Así le pasó a David. Vio, codició, y yo soy el rey. Tráiganme. ¿Cuántos están aquí? Escúchame. Eva debió haber consultado a su autoridad. La autoridad que Dios le había delegado a Adán. Ella debió haber consultado. Pero aquí falló la autoridad. ¿Qué estaba haciendo Adán? Ahora sí que andaba pajareando. Y su mujer, dejándolo que hiciera lo que quisiera. Dios te da una autoridad sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu suegra, ¿no? Sobre tu esposa, sobre tus hijos. Pero por andar pajareando,
buscando sanar que borraca por otro lado. El enemigo convence que no tiene autoridad para que tomen el fruto prohibido. Cigarros, alcohol, porque hay un padre que Dios le ha dado una autoridad y no la ha ejecutado. Yo he visto animales que se le amarra en un poste y se le deja una cuerda. Pasa hasta donde la cuerda le permite. Y el caballo rito se quiere jalar, ya no, hasta aquí come bien. Y le da vuelta y lo deja bien limpio. Imagínense que le suelten el mecate al burro al caballo. Sin autoridad, sin ofender. Como con burritos sin mecate. Te va a salir, se está donde sea, porque no hay un mecate, pues. No te gusta la autoridad. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Jóvenes, si tu papá te dice a las 10, el mecate está hasta las 10 de la noche, hasta ahí. Papá, dale otros 2 metros de mecate, hasta las 12. Ahí va la mamá. ¿Qué trae tu papá? Que hasta las 12. Ese es tu papá, desagradecido. Ese es tu papá, desconsiderado. Le corta el mecate a la mamá. Y al otro día llegan. Lo que quieren los muchachos es no tener autoridad, andar sin mecate. A nadie le gusta la autoridad. Y escucha bien lo que va a decir el Señor. Adán, yo te di una mujer para que le enseñes, para que le guíes, para que la corrijas y para que no le suelte el mecate. Ya dije, cuidado de una mujer sin mecate. Y cuando el Señor viene y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dice la Biblia que cuando Adán se dio cuenta que el Señor estaba, se escondió tras de un árbol. Vean la pregunta. ¿Dónde estás tú, varón? Espiritualmente, donde Dios te ha dado autoridad sobre tu familia, sobre tu esposa, sobre tus hijos. ¿Dónde estás tú? Hay pastores que estoy siempre en el trabajo y por eso mis hijos se perdieron. Es que atendí más a otra persona que a mi familia. Te hace una pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho con la autoridad que yo te he dado? Iglesia, Satanás se revela contra toda o todo tipo de autoridad y busca que todo hombre sirva. Debe de haber consultado, pero no consultó, porque allí la autoridad se perdió. Génesis 3:9, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Iglesia, Dios te da una autoridad y te la va a pedir. Todo hombre o mujer que se coloca bajo la mano de autoridad de Dios debe rendir cuentas. Amén, mujeres. Todo hombre y mujer que está bajo una autoridad debe rendir cuentas. Ya, pastores, que usted es muy machista. No estoy hablando de machismo. Estoy hablando de una autoridad. Escucha lo que te voy a decir. Y yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Cuando tú y yo vivimos bajo la autoridad
momentos difíciles, Dios coloca su mano bajo el hombre y la mujer que está bajo autoridad. Cuando tú y yo vivimos bajo autoridad, en tu momento difícil, Dios va a dar esto. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Cuando aprendemos a vivir bajo autoridad, cuando entregamos nuestros deseos, nuestras luchas, nuestros problemas, y estamos obedeciendo a Dios a pesar de que no entendemos la instrucción de Dios. Cuando vengan tus momentos difíciles, Dios invierte y te coloca sobre su mano. Amén. Y en las manos de Dios estamos seguros. Amén. Génesis 3, 15, 17. ¿Cuántos quieren tener autoridad? ¿Cuántos anhelan estar bajo autoridad? Es un principio. Si tú dices, Señor, yo quiero estar bajo autoridad tuya, te tienes que cobijar y someterte a la autoridad de Dios. Dice la palabra: y pondré enemistad. Cuando fue y le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás tú? Y Adán se excusó. Es que la mujer, un hombre y una mujer que no les gusta estar bajo autoridad, encuentran pretextos buenísimos, buenos, porque no les gusta tener autoridad. ¿Saben qué dijo Adán? Y Dios fue con el hombre, no fue con la mujer. Hombres, tú y yo vamos a entregar cuenta de la esposa, no la esposa del hombre. Yo voy a entregar cuenta de mi esposa y de mis hijos. Dios le pregunta al hombre, y le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán dijo, mi mujer. Y la mujer, sin autoridad, le dijo, la serpiente. Y la serpiente, ¿qué dijo? Tú me creaste. Pero nadie se responsabiliza de sus actos cuando está fuera de la cobertura espiritual de Dios. Por eso es necesario tener una cobertura a un pastor. Por eso es necesario tener una cobertura espiritual. Yo tengo una cobertura espiritual. Yo le entrego cuentas al pastor Saraí. El próximo sábado yo debo estar a las 9 de la mañana desayunando con pastores en Huixla. Yo tengo que salir de Huixla como a las 3 de la tarde para estar aquí a las 7. Pero yo no le puedo decir, no puedo ir, pastor. ¿Cómo, dónde? ¿O cuándo? Pastor, necesitan ustedes estar allá en un municipio donde están los pastores y los líderes. Chico Museo, va a llegar al apóstol tal va a bendecirnos con su palabra. Y desde ahorita les digo a mis líderes principales, deben estar allá. Pero no puedo ir, bueno, desde aquí. ¿Cómo? Yo no puedo ser el pastor porque firmé que yo me sometía bajo la cobertura del apóstol tal y no tengo el derecho ni siquiera decirle no puedo. Él sabe y conoce que nosotros los pastores tenemos que obedecer a su autoridad. Y a la hora que él me dijo, no importa el cansancio, la instrucción que nos dé es una orden. Y Dios te manda, te da una orden.
no trates ni siquiera de contradecir su orden. Acátala así como te lo dice. No trates de ayudarle a Dios. Señor, ¿será que estás bien con tu orden? Porque ¿por qué no mejor así? Como diciéndole a Dios, tú no sabes. No te atrevas a desacatar una orden de tu pastor, de tu líder. Amén. Tardecito, pero ¿cómo se dice? Cuando estamos bajo cobertura espiritual, nuestro Señor Jesucristo en la Biblia habla de un hombre, escuchen bien eso, que sabía el poder de la autoridad por estar con autoridad o bajo autoridad. Y su nombre, no lo dice el nombre, dice el centurión. Dice la Biblia cuando este hombre, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a una aldea, escuchen lo que voy a decir. El centurión quedó en su casa y mandó primero a sacerdotes, mandó a hombres que estaban agradecidos con él porque él les había construido sinagogas, hombres judíos. Y escuchen bien, les mandó a decir a Jesús que su siervo estaba enfermo. No fue él, mandó. Y más adelante la Biblia dice que cuando Jesús iba, mandó a sus amigos. ¿Saben qué me reveló el Señor? El centurión no habló con Jesús. El centurión sabía la autoridad que tenía. Y con la autoridad que tenía, primero fueron los sacerdotes, primero fueron el pueblo. Y cuando él venía, mandó a sus amigos, dice la Biblia. Y sus amigos le dijeron a Jesús, dice este hombre, que él no es digno de que entres a su casa. Dice él que él está sobre gente. Y si uno les dice, ve, paz, si uno les dice, ven, viene. Y le dijeron los amigos de él, dice que solamente digas la palabra y su siervo será sano. Este hombre entendía el poder de la autoridad. Él le dijo, yo estoy tengo autoridad sobre mí, por eso le digo a los que yo tengo que vayan y van. Y el reino de Dios, le dijo a Jesús, ha de ser como el reino de la tierra. Tú tienes poder porque te lo da el Padre. Y si estás bajo autoridad, solamente dice que digas la palabra. Este es el poder de la autoridad, iglesia. Mientras tú estás bajo cobertura, bajo autoridad, tú tienes autoridad. Amén. Dios delega autoridad sobre hombres obedientes, fieles, leales. Dios delega su autoridad con hombres que le obedecen, con hombres que son fieles, con hombres que son leales con él. Lucas 7:8. Veamos qué nos dice la palabra. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene.
a mi siervo, haz esto y lo hace. Este hombre sabía que estar bajo autoridad le daba autoridad de mandar. ¿Saben qué dijo Jesús? Alto a los que lo seguían, porque no lo seguían pocos. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: ¿saben? Ni aún en Israel, ni aún mi gente, la gente en que yo fui enviado, he encontrado tanta fe. Y la Biblia dice que al regresar, versículo 10, a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Iglesia, una autoridad se recibe en un carácter de obediencia, sujeción y humildad. Repito, una autoridad se recibe con un espíritu de obediencia, de sujeción y de humildad. ¿Quiere ser promovido por Dios? Sujétate, sé obediente, sé humilde y no cuestiones las instrucciones de Dios. Y Dios te va a promocionar. Dios te va a llevar de gloria en gloria. Dios va a delegar su autoridad sobre tu vida cuando tú sepas someterte, obedecer. Los reyes, y uno de los primeros reyes que el pueblo tuvo fue Saúl. Saúl fue ungido por Samuel, el primer rey. Y Saúl tenía esta característica. Cuando le dijo Samuel: tú serás elegido, y la respuesta de Saúl fue: no es posible, porque yo soy de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín. O sea, yo no soy digno de que tú me pongas sobre autoridad. Y Samuel le dijo: porque Dios conoce tu corazón, tú serás. Y lo ungió como rey. Y la Biblia dice que Saúl era de una de las familias más ricas. La Biblia dice que Saúl era grande y hermoso, como nosotros. Las mujeres de las almas. Díganlo por fe, hermano. Saúl era grande, hermoso. Dice la Biblia que le llevaba aproximadamente una tercera parte de estatura más sobre cualquier hombre de Israel. Quiere decir aproximadamente 35 centímetros más grande que todos los de Israel. Imagínate Saúl, grandote y hermoso. Ay, pastor, voy a orar por mi Saúl. Estoy predicando eso. Bueno, háganlo por fe. Me parece un Saúl chiquitito, no sé. Agárrenlo también. ¿Saben cuál fue el error de Saúl? Dios les dio órdenes porque Saúl le dijo a Samuel: vienen miles de los filisteos contra nosotros. Y la orden que le dio Samuel, le dijo: espérame, porque vamos a ofrecer holocaustos primero a Dios. Creo que está en segunda de Samuel. Espérate, voy a ofrecer holocaustos. La desesperación de Saúl al ver tanta gente
y que tardaba Samuel, él dijo: voy a hacer holocausto. Lo voy a hacer. Hizo holocausto a Dios. Y cuando vino Samuel y le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? Es que como estaba tardando, y ya viene la gente, y lo hizo. Solo por eso, dice el Señor, te quitará el reino. Y no solo eso, desobedeció Saúl. Dios le da una orden a Saúl a través de Samuel y le dice: ¿sabes qué? Ese pueblo idólatra, ese pueblo que está en rebeldía, lo vas a aniquilar a todos y a todas. Su ganado, sus vacas, sus ovejas, no, que no quede nadie con vida. Esa es la orden. Cuando llega Saúl con su gente, aniquilan a todo, pero ven que las ovejas están galanas, hermosotas. Él y su pueblo decidieron guardarlas y lo llevaron. Cuando llega Samuel y le dice: Saúl, ¿cumpliste la orden que Dios te dio? Completamente. Finuches, bien hechecitos mandados. Y dice la Biblia que dijeron unas ovejas: ve, ve. Y les preguntas: Samuel, ¿y esos bandidos qué son? Ay, Samuel, mira, apartamos lo mejor para ofrecer el sacrificio a Dios. Tremendo. Allí le dice Samuel a Saúl: Dios no se satisface con ofrendas, sino más, mucho mejor, con obediencia. La instrucción era que aniquilara, que matara todo, que no cuidara nada, que no se apartara nada. Y si ustedes verán la respuesta de Saúl: sí, no lo maté, pero es para ofrecer sacrificio. Una instrucción se cumple como tal. Una instrucción se ejecuta como tal. Amén. Pastor, es que el tiempo lo aproveché y lo presté a la gente muy indigna. Es que si se lo doy a lo doy a Dios, ¿verdad, pastor? Ajá. Amén. Ananías y Zafira sabían que le tocaba a Dios una parte de la heredad y se lo prometieron: si vendemos esta casa, te vamos a dar el 10%, Dios. Y Dios hizo la obra. Y cuando iban a entregar el 10% de una casa, lo vieron mucho. Señor, ¿nos podés perdonar porque no sabíamos que era mucho? Y se mocharon. Y se pusieron de acuerdo los dos, Ananías y Zafira. Mira, no le van a dar 10,000 pesos a la iglesia o al sacerdote. Como son 100,000 pesos a la casa, le van a dar 10,000, le demos 5,000 y vos y yo decimos que le demos 50,000. ¿Sale? Sale pues. Y cuando llegan y le dicen: aquí está el diezmo de lo que prometimos a Dios. Y les contesta: ¿acaso podéis mentir al Espíritu Santo? Dice la Biblia que hay nomás 8 murió uno. Y los jóvenes que siempre están prestos a trabajar, porque son muy activos, ya que se lo enterraron. Y se lo fueron a enterrar, tardaron tiempo, abrieron la olla y lo meten. Y vienen los jóvenes cumpliendo el mandato. Cuando entra Zafira, ¿en cuánto vendieron la heredad? ¿Lo vendieron en 50,000? Sí, pues por cositas. 8,000.
Dice, los que vienen ahí de enterrar a tu marido te van a enterrar a ti también. Están bajo la autoridad de Dios. Están bajo el mandato divino de Dios. Es que tenemos que obedecer tal y como Él nos ordena. Y el ejército de Dios dice. Y el ejército de Dios dice. Hay como 3 y más mujeres separadas. Y el ejército del Señor dice. ¿Usted cree que en el ejército de la Fuerza Armada en los Estados Unidos desacatan una orden? ¿Usted cree? No. Si una orden de una autoridad en el plano natural, en el plano humano, un desacato tiene disciplina, imagínense un desacato en el plano espiritual de nuestro Dios que nos pone sobre su mano, sobre su cobertura, desacatar una instrucción de Dios. Voy terminando. Tener autoridad significa contar con el respaldo de Dios. Tener autoridad significa estar bajo el cuidado y la protección de Dios. Tener autoridad significa que se te ha dado por ser hombre o mujer fiel a Dios. Quien se somete bajo la mano de Dios en los tiempos difíciles, la mano de Dios te sostiene. Amén. Repito, mujer. Repito, varón, amigo de Dios. Quien se somete bajo la cobertura de Dios en los tiempos difíciles, Dios te sostiene. Amén. Por eso es importante, iglesia, que tú tengas una autoridad a quien entregar. ¿A quién entregar? Es necesario que tengas una autoridad en casa, varón, joven, señorita. Es una bendición que tú tengas un techo y una autoridad a quien le tengas que rendir cuenta de tu horario de entrada y de de salida. No lo hacemos los padres por molestar jóvenes. Entendemos que tú serás autoridad en tu casa y ahí tú vas a exigir autoridad sobre tus hijos. ¿Y qué encontramos cuando estamos bajo autoridad? Techo, sustento, paz, gozo, salud. Eso es lo que Dios ha prometido cuando nos sometemos bajo su autoridad. Y en la iglesia, claro que sí, hay una autoridad. Y esta autoridad, si delega una autoridad sobre ti, lo único que tú tienes que decir es: Señor, sí, Señor. No importa la edad o el grado académico de la persona que tú te tengas que someter, Dios dio autoridad a hombres y mujeres que no sabían leer, pero que tenían temor de Dios y eran obedientes. Platiqué una ocasión y hablé de un anciano que era sheriff de un lugar de los Estados Unidos. Este sheriff, este anciano, por la edad y por lo flaquito, que apenas podía caminar, estaba en una perezosa, pero era la autoridad. Y lo único que cuidaba era que los carros no pasaran a alta velocidad. Y después de una loma veía él el carro que venía. Y venía un tráiler. Y vio que la primera loma venía, pero tan rápido que se daba cuenta que venía a alta velocidad. Y cuando pasó la última loma y el camión venía, este anciano se paró. Con mucha calma caminó en la carretera. Se puso en el carril donde había el camión e hizo esto. Y el camión, al ver al anciano, tuvo que detenerse, pisar frenos y llegar cerca de este anciano.
flaco, desnutrido, viejo, pero tenía autoridad. Dios no delega autoridad sobre un hombre soberbio, una mujer desobediente. Dios delega autoridad sin ver tu condición, solo de tu corazón. Si quieres obedecerlo, si te sometes a Él, si obedeces a tus líderes espirituales. Solo anhela y desea dar tu autoridad a un hombre que le pueda entregar cuentas. Ser manso y humilde te van a llevar a mayores responsabilidades y nivel de autoridad. La autoridad no es para enseñorearse, sino para servir. Déjate guiar por la autoridad de Dios. Déjate guiar. Déjate mandar por alguien. Decide, esposa, por decisión propia, someterte bajo la autoridad de tu esposo. Decide. Porque mientras estás en cobertura, hay paz, hay alimento. Bajo la mano de Dios